Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos celebrando a San Lorenzo Ruiz y también Wenceslao de Bohemia. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el profeta Zacarías, Dios Yahvé que se recuerda de su pueblo. Capítulo 8, del 20 al 23. Vendrán pueblos a consultar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los habitantes de una ciudad irán a los de otra y les dirán: vamos a apaciguar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor Todopoderoso. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y apaciguar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por el borde del manto y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y por ahí te veo que es como decir: queremos venir aquí a escuchar a ustedes paraguayos que nos pueden enseñar, porque ustedes son una nación religiosa, una nación que vive en los preceptos y los valores del Señor. Queremos volver a Dios. Y mirá, qué interesante, dice: aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera, 10 hombres, agarrarán a un judío por el borde del manto, como que estirándole y como diciéndole: por favor, y por ahí te han habido que lleva lo la paraguayo lleva porque vivimos auténticamente nuestra familia, nuestra sociedad, y entonces nos dicen: ¿qué es lo que ustedes hicieron para ser una nación tan honesta, una nación sin corrupción, una nación sin ladrones, una nación sin motochorros, una nación donde existe la salud verdaderamente gratuita, con remedios, ¿verdad?, que no se roban, y así sucesivamente? Upeago dice Inabe, alleva. Andiga entonces la aña pensar cualquier virorei, aquí te está hablando directamente. Nos agarran del borde del manto para decirnos: ¿qué hicieron ustedes? La respuesta es una respuesta retórica, es decir, nosotros tenemos que responder y tenemos que decir: porque nos hemos empeñado a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Peñan de yarañe, rojendujahuereje, upeare, coan ape yesha kwa, ape yuko ape yerure beme, ape porandu orebe, baesha para la. Ojalá que esto se haga realidad, primero entre nosotros y después que seamos también entonces testimonio para tantos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.